Es una de las noticias de las que muchas les podríamos dar precisamente sobre el asunto, sobre este tema, sobre la homosexualidad. Pero bueno, analizaremos poco a poco lo que está dando de sí la actualidad en referencia a este colectivo y para ello hemos invitado esta mañana a los estudios de la cadena SER en Castilla-La Mancha a Pablo Nicolás de la Federación Bolo Bolo de Castilla-La Mancha. Pablo, buenos días. Buenos días. Cuando vuelves a escuchar las palabras del obispo de Alcalá, ¿qué te viene por la mente? Bueno, pues indignación, sentimos indignación porque, bueno, yo creo que es obvio que se están fuera de todo, de toda normalidad, de toda lógica, son un despropósito, una falta de respeto, una violación de los derechos humanos, no sé, son gravísimas. Es por tanto necesario conmemorar año tras año el Día contra la Homofobia. Sí, por supuesto. Sí, el 17 de mayo se conmemora que la Organización Mundial de la Salud, tal día como ese, un 17 de mayo, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades. Entonces, pues cada año hay que conmemorarlo porque cada año se suceden hechos gravísimos de homofobia, como estas declaraciones, desde eso hasta asesinatos en otros países, suicidios, etcétera. O sea, que sigue siendo muy necesario. Nos acompaña también esta mañana Gracia Trujillo, ella es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, tiene varias publicaciones sobre el asunto, sobre la homofobia, sobre la homosexualidad, a la que también queremos saludar en este momento. Gracia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué impresión tienes sobre lo que estamos hablando? Pues fíjate, yo añadiría lo que estaba comentando Pablo, que el 17 de mayo fue el 17 de mayo de 1990, cuando, como muy bien decía él, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Quiero deciros con esto que no ha pasado tanto, ¿no? 1990 en adelante. Y la transexualidad, de hecho, sigue constando en esa lista de enfermedades mentales. Una de las, batallas centrales que tenemos de los colectivos LGTB hoy en día es tratar de que la transexualidad salga de esa lista de enfermos mentales, ¿no? Que es la campaña que está haciendo ahora en el 2012. Por lo tanto, de la pregunta que le hacía a Pablo, todavía es necesario, ¿no?, reivindicar estos asuntos cuando deberían ser al menos una cosa aceptada. Bueno, es que es tan necesario, sí, porque fíjate, es que hay tantos aspectos que podríamos hablar aquí, ¿no? Por ejemplo, tú estaba escuchando ahora la cuestión de la Iglesia. No podemos olvidar tampoco que el Partido Popular tiene un recurso ante el Tribunal Constitucional por el tema de la modificación del Código Civil que se hizo en el 2005, que permitió a parejas de gays y lesbianas casarse. Toda la cuestión de la educación, habéis mencionado ahora mismo también el giro que ha hecho el ministro Wert, que leíamos ayer en la prensa, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones. Y la cuestión esta del recurso ante el Tribunal Constitucional es también una cuestión gravísima, porque manda un mensaje a la ciudadanía realmente, pues eso, muy grave, ¿no? Está diciendo que hay unos derechos que se adquirieron, que costó mucho conseguirlos, pero que están pendientes de un hilo. Entonces, los tenemos, pero podríamos no tenerlos. Y eso, esa inseguridad y esa vulnerabilidad es una cosa muy grave, ¿no? Quizá el asunto del recurso ante el Constitucional del matrimonio homosexual es una cosa que cuesta entender, ¿no? Que cuesta entender, porque el partido que puso este recurso está ya en el gobierno y, sin embargo, ni retira, ni desmiente, ni dice espera, ¿no? Sí. ¿Qué pensáis de eso? Sí, pues efectivamente. Aparte, algunos de sus miembros, por ejemplo, Gallardón, de vez en cuando se descuelga diciendo que él no ve ninguna inconstitucionalidad. Entonces, es como que dan una de cal y otra de arena. Entonces, si realmente muchos de sus miembros y gente tan importante como el ministro de Justicia, como es Gallardón, piensan que no hay ningún problema en el matrimonio igualitario, bueno, que se sienten a hablar porque fueron ellos quienes pusieron el recurso. Parece que hablan del recurso como si hubiera sido un ente ajeno a ellos quien lo hubiera interpuesto y como si solo pudiera el Tribunal Constitucional decidir al respecto. O sea, que queremos que se mojen y que sean valientes y que lo retiren, porque la sociedad ha aceptado claramente el matrimonio homosexual. Es una aceptación que va en aumento, así que, bueno, queremos que deben ir caminando de la mano de la sociedad, no por detrás. No sé qué piensas tú, Gracia. Bueno, totalmente de acuerdo, claro. Yo creo que, fíjate, el recurso
del PP, bueno, que es un arma que lleva utilizando la derecha muchísimo tiempo, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, lo que pasó con la ley del aborto en los años 80. También interpusieron un recurso que lo que hizo, entre otras cosas, fue paralizar la aplicación de la ley durante 2 años, ¿no? Y podríamos mencionar otros muchos recursos. La ley de igualdad tuvo un recurso también, lo que pasa es que se resolvió en un tiempo que fue... Es una de las noticias de las que muchas les podríamos dar, precisamente sobre el asunto, sobre este tema, sobre la homosexualidad. Pero bueno, analizaremos poco a poco lo que está dando de sí la actualidad en referencia a este colectivo, y para ello hemos invitado esta mañana a los estudios de la cadena SER en Castilla-La Mancha a Pablo Nicolás, de la Federación Bolo Bolo de Castilla-La Mancha. Pablo, buenos días. Buenos días. Cuando vuelves a escuchar las palabras del obispo de Alcalá, bueno, ¿qué te viene por la mente? Bueno, pues indignación, sentimos indignación porque, bueno, yo creo que es obvio que están fuera de toda normalidad, de toda lógica, son un despropósito, una falta de respeto, una violación de los derechos humanos, no sé, son gravísimas. Uh-huh. ¿Es por tanto necesario conmemorar año tras año el Día contra la Homofobia? Sí, por supuesto. Sí, el 17 de mayo se conmemora que la Organización Mundial de la Salud, tal día como ese, un 17 de mayo, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades. Entonces, pues cada año hay que conmemorarlo porque cada año se suceden hechos gravísimos de homofobia, como estas declaraciones, desde eso hasta asesinatos en otros países, suicidios, etcétera. O sea, que sigue siendo muy necesario. Nos acompaña también esta mañana Gracia Trujillo, ella es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, tiene varias publicaciones sobre el asunto, sobre la homofobia, sobre la homosexualidad, a la que también queremos saludar en este momento. Gracia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué impresión tienes sobre lo que estamos hablando? Bueno, pues fíjate, yo añadiría lo que estaba comentando Pablo, que el 17 de mayo fue el 17 de mayo de 1990, cuando, como muy bien decía él, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Quiero deciros con esto que no ha pasado tanto, ¿no? 1990 en adelante. Y la transexualidad, de hecho, sigue constando en esa lista de enfermedades mentales. Una de las, digamos, batallas centrales que tenemos de los colectivos LGTB hoy en día es tratar de que la transexualidad salga de esa lista de enfermos mentales, ¿no? Que es la campaña que está haciendo ahora en el 2012. Por lo tanto, de la pregunta que le hacía a Pablo, todavía es necesario, ¿no?, reivindicar estos asuntos cuando deberían ser al menos una cosa aceptada. Bueno, es que es tan necesario, sí, porque fíjate, es que hay tantos aspectos que podríamos hablar aquí, ¿no? Por ejemplo, tú estaba escuchando ahora la cuestión de la Iglesia. No podemos olvidar tampoco que el Partido Popular tiene un recurso ante el Tribunal Constitucional por el tema de la modificación del Código Civil que se hizo en el 2005, que permitió a parejas de gays y lesbianas casarse. Bueno, toda la cuestión de la educación, habéis mencionado ahora mismo también el giro que ha hecho el ministro Wert, que leíamos ayer en la prensa, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones. Y la cuestión esta del recurso ante el Tribunal Constitucional es también una cuestión gravísima, porque manda un mensaje a la ciudadanía realmente, pues eso, muy grave, ¿no? Está diciendo que hay unos derechos que se adquirieron, que costó mucho conseguirlos, pero que están pendientes de un hilo. Entonces, los tenemos, pero podríamos no tenerlos. Y eso, esa inseguridad y esa vulnerabilidad es una cosa muy grave, ¿no? Quizá el asunto del recurso ante el Constitucional del matrimonio homosexual es una cosa que cuesta entender, ¿no? Que cuesta entender, porque el partido que puso este recurso está ya en el gobierno y, sin embargo, ni retira, ni desmiente, ni dice espera, ¿no? Sí. ¿Qué pensáis de eso? Sí, pues... Efectivamente, aparte, algunos de sus miembros, por ejemplo, Gallardón, de vez en cuando se descuelga diciendo que él no ve ninguna inconstitucionalidad. Entonces, es como que dan una de cal y otra de arena. Entonces, si realmente muchos de sus miembros y gente tan importante como el ministro de Justicia, como es Gallardón, piensan que no hay ningún problema en el matrimonio igualitario, bueno, que se sienten a hablar porque fueron ellos quienes pusieron el recurso. Parece que hablan del recurso como si hubiera sido un ente ajeno a ellos quien lo hubiera interpuesto y como si solo pudiera el Tribunal Constitucional decidir al respecto. O sea, que queremos que se mojen y que sean valientes y que lo retiren, porque la sociedad ha aceptado claramente el matrimonio homosexual. Es una aceptación que va en aumento, así que, bueno, queremos que deben ir caminando de la mano de la sociedad, no por detrás. Uh-huh. No sé qué piensas tú, Gracia. Bueno, totalmente de acuerdo, claro. Yo creo que, fíjate, el recurso
del PP, bueno, que es un arma que lleva utilizando la derecha muchísimo tiempo, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, lo que pasó con la ley del aborto en los años 80. También interpusieron un recurso que lo que hizo, entre otras cosas, fue paralizar la aplicación de la ley durante 2 años, ¿no? Y podríamos mencionar otros muchos recursos. La ley de igualdad tuvo un recurso también, lo que pasa es que se resolvió en un tiempo que fue... Es una de las noticias de las que muchas les podríamos dar, precisamente sobre el asunto, sobre este tema, sobre la homosexualidad. Pero bueno, analizaremos poco a poco lo que está dando de sí la actualidad en referencia a este colectivo, y para ello hemos invitado esta mañana a los estudios de la cadena SER en Castilla-La Mancha a Pablo Nicolás, de la Federación Bolo Bolo de Castilla-La Mancha. Pablo, buenos días. Buenos días. Cuando vuelves a escuchar las palabras del obispo de Alcalá, bueno, ¿qué te viene por la mente? Bueno, pues indignación, sentimos indignación porque, bueno, yo creo que es obvio que se están fuera de todo, de toda normalidad, de toda lógica, son un despropósito, una falta de respeto, una violación de los derechos humanos, no sé, son gravísimas. ¿Es por tanto necesario conmemorar año tras año el Día contra la Homofobia? Sí, por supuesto. Sí, el 17 de mayo se conmemora que la Organización Mundial de la Salud, tal día como ese, un 17 de mayo, eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades. Entonces, pues cada año hay que conmemorarlo porque cada año se suceden hechos gravísimos de homofobia, como estas declaraciones, o desde eso hasta asesinatos en otros países, suicidios, etcétera. O sea, que sigue siendo muy necesario. Nos acompaña también esta mañana Gracia Trujillo, ella es profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, tiene varias publicaciones sobre el asunto, sobre la homofobia, sobre la homosexualidad, a la que también queremos saludar en este momento. Gracia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué impresión tienes sobre lo que estamos hablando? Bueno, pues fíjate, yo añadiría lo que estaba comentando Pablo, que el 17 de mayo fue el 17 de mayo de 1990, cuando, como muy bien decía él, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Quiero deciros con esto que no ha pasado tanto, ¿no? 1990 en adelante. Y la transexualidad, de hecho, sigue constando en esa lista de enfermedades mentales. Una de las, batallas centrales que tenemos de los colectivos LGTB hoy en día es tratar de que la transexualidad salga de esa lista de enfermos mentales, ¿no? Que es la campaña que está haciendo ahora en el 2012. Por lo tanto, de la pregunta que le hacía a Pablo, todavía es necesario, ¿no?, reivindicar estos asuntos cuando deberían ser al menos una cosa aceptada. Bueno, es que es tan necesario, sí, porque fíjate, es que hay tantos aspectos que podríamos hablar aquí, ¿no? Por ejemplo, tú estaba escuchando ahora la cuestión de la Iglesia. No podemos olvidar tampoco que el Partido Popular tiene un recurso ante el Tribunal Constitucional por el tema de la modificación del Código Civil que se hizo en el 2005, que permitió a parejas de gays y lesbianas casarse. Toda la cuestión de la educación, habéis mencionado ahora mismo también el giro que ha hecho el ministro Wert, que leíamos ayer en la prensa, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones. Y la cuestión esta del recurso ante el Tribunal Constitucional es también una cuestión gravísima, porque manda un mensaje a la ciudadanía realmente, pues eso, muy grave, ¿no? Está diciendo que hay unos derechos que se adquirieron, que costó mucho conseguirlos, pero que están pendientes de un hilo. Entonces, los tenemos, pero podríamos no tenerlos. Y eso, esa inseguridad y esa vulnerabilidad es una cosa muy grave, ¿no? Quizá el asunto del recurso ante el Constitucional del matrimonio homosexual es una cosa que cuesta entender, ¿no? Que cuesta entender, porque el partido que puso este recurso está ya en el gobierno y, sin embargo, ni retira, ni desmiente, ni dice espera, ¿no? Sí. ¿Qué pensáis de eso? Sí, pues... Efectivamente, aparte, algunos de sus miembros, por ejemplo, Gallardón, de vez en cuando se descuelga diciendo que él no ve ninguna inconstitucionalidad. Entonces, es como que dan una de cal y otra de arena. Entonces, si realmente muchos de sus miembros y gente tan importante como el ministro de Justicia, como es Gallardón, piensan que no hay ningún problema en el matrimonio igualitario, bueno, que se sienten a hablar porque fueron ellos quienes pusieron el recurso. Parece que hablan del recurso como si hubiera sido un ente ajeno a ellos quien lo hubiera interpuesto y como si solo pudiera el Tribunal Constitucional decidir al respecto. O sea, que queremos que se mojen y que sean valientes y que lo retiren, porque la sociedad ha aceptado claramente el matrimonio homosexual. Es una aceptación que va en aumento, así que, bueno, queremos que deben ir caminando de la mano de la sociedad, no por detrás. No sé qué piensas tú, Gracia. Bueno, totalmente de acuerdo, claro. Yo creo que, fíjate, el recurso
Este del PP, bueno, que es un arma que lleva utilizando la derecha muchísimo tiempo, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, lo que pasó con la ley del aborto en los años 80. También interpusieron un recurso que lo que hizo, entre otras cosas, fue paralizar la aplicación de la ley durante 2 años, ¿no? Y podríamos mencionar otros muchos recursos. La ley de igualdad tuvo un recurso también, lo que pasa es que se resolvió en un tiempo que fue... Sí, sí. Y este recurso lleva desde el 2005. Entonces, claro, la primera cuestión que podríamos plantearnos es qué hace el Tribunal Constitucional que no resuelve cuando han pasado 7 años ya, ¿no? Y la segunda cuestión es que yo creo que es un arma muy poderosa porque permite al Partido Popular, digamos, mostrar como una doble cara. Es como, nosotros no somos homófobos, pero estamos esperando que el Tribunal Constitucional emita un dictamen, ¿no? Y si no fuerais homófobos no tendríais puesto un recurso. Claro, sí, parece que es algo ajeno a ellos. Si os parece, vamos a hacer, me vais a permitir, hacemos un pequeño paréntesis, vamos un momentito a publicidad y enseguida seguimos analizando este asunto. Muy bien. En la cadena SER, a vivir Castilla-La Mancha. 23 minutos, vamos a seguir analizando el asunto que nos atañe. Estamos hablando de la celebración en esta semana del Día contra la Homofobia y precisamente hablando con Gracia Trujillo, profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha, y con Pablo Nicolás de la Federación Bolo Bolo, nos habíamos quedado planteando el asunto del recurso contra el matrimonio homosexual. Vamos a ir centrándonos, si os parece, tanto Pablo como Gracia, porque Gracia, tú tienes libros publicados al respecto, ¿no? En Castilla-La Mancha. Y estudios. Sí, bueno, yo hice una tesis doctoral sobre el movimiento LGTB en España desde los años 70 hasta hoy, centrándome en concreto en las organizaciones políticas de lesbianas, porque era la parte, bueno, que yo encontraba que había una laguna importante, en la parte que no estaba escrita, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues he escrito, claro, más cosas sobre el tema de la homofobia, sobre el tema de la necesidad de trabajar desde la educación en la prevención de actitudes violentas hacia, bueno, no solo gays, lesbianas, transexuales, sino también en todo el tema de violencia de género. Y sí, que esta es mi área de producción académica, de docencia también en gran parte, en posgrados y en otros cursos, y también de activismo, porque yo llevo en el activismo mucho tiempo ya. ¿Y cómo estaría el asunto si te pudiéramos hacer esta pregunta, a grosso modo, en Castilla-La Mancha? Bueno, yo creo que tristemente Castilla-La Mancha comparte, claro, como no podía ser de otra manera, lo que nos pasa a nivel estatal, ¿no? Yo creo que hay una especie como de aire, por decirlo de alguna manera, de que está todo conseguido, que, bueno, pues estos colectivos que más quieren, ¿no? Si ya tienen derechos adquiridos. Y luego hay una realidad, ¿no? Hay un salto entre esa igualdad legal y la igualdad real, ¿no? Se consiguió la cuestión del matrimonio y la adopción, pero quedan muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, a mí se me ocurre, claro, aquí podemos tener una lista realmente inmensa, ¿no? Que ya digo, yo creo que en la realidad de Castilla-La Mancha, pues eso, que es muy parecida, ¿no? Por ejemplo, la gente es todavía muy invisible y cuesta mucho salir del armario en los trabajos. Y con la reforma laboral, pues yo lo que estamos viendo es que todavía hay más miedo, ¿no? ¿Influye la reforma laboral en este aspecto? Claro, porque estamos en un momento de precariedad laboral muy acentuada, estamos en un momento de, bueno, pues de que la gente tiene miedo de perder el trabajo, o está en el paro, y entonces visibilizarse como gay o lesbiana pues puede ser realmente un coste añadido, ¿no? Eso no es ninguna tontería, ¿no? Igual no te van a discriminar directamente, no te lo dirán así, sí. Porque eso sería ilegal, claro, tú puedes denunciar, pero digamos que hay un montón de mecanismos indirectos por los que, bueno, pues te pueden hacer un acoso, o te pueden o no renovarte, o en fin. Entonces, eso es una cosa que estamos viendo ahora. Fíjate, por ejemplo, con el matrimonio, otra cosa que estamos viendo es que hay gente que no pide las vacaciones, que yo creo que es una de las cosas interesantes de casarse, ¿no? Precisamente por no salir del armario en los trabajos. Entonces, a mí eso me parece un muy buen indicador de cómo hay una ley que nos ha permitido casarnos, pero luego hay una realidad que todavía es hostil, ¿no? Por ejemplo, tenemos todo el tema de las agresiones verbales y físicas. Eso en el sistema educativo es una realidad muy grave, ¿no? Fíjate, se hizo un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas para el INJUVE, para el Instituto de la Juventud en el 2010, y lo que se vio es que en los institutos, a nivel nacional estoy hablando, y en Castilla-La Mancha los datos que tenemos son muy parecidos, el 77% del alumnado de secundaria había presenciado insultos o agresiones a chavales gays o lesbianas, ¿no? 77%. Y lo que se veía a nivel estatal también es que 2 de cada 3 chicos gays o lesbianas que se habían mostrado como tales en los institutos, o sea, que se habían visibilizado, habían sufrido insultos, agresiones
amenazas, etcétera. O sea, es una cosa pues, muy, muy grave, ¿no? Y bueno, vamos, que a mí se me ocurren más cosas, por ejemplo, todo el tema del VIH-Sida. Ahora mismo el Plan Nacional contra el SIDA se ha quedado sin financiación. O sea, todas las ONGs que están trabajando con este tema se han quedado sin un euro. Entonces, bueno, la gente está diciendo, seguiremos trabajando en la prevención, en las campañas de información, en investigación, pero nos hemos quedado sin financiación. Es un asunto que hablábamos también a micrófono cerrado, Pablo y yo, ¿verdad? Sí. El tema de la financiación en los colectivos, en las asociaciones, porque en definitiva de lo que se trata es de visibilizar, pero para eso también hace falta fondos. Claro, y fíjate, yo por mencionaros otra cosa, Sí. y si queréis luego continuamos, es en el sistema educativo tenemos una cuestión que estamos viendo que es central, que es la formación del profesorado en todo este tipo de cuestiones, en la diversidad sexual y afectiva, en todo el tema de la diversidad familiar. Lo que vemos, claro, es que no tenemos recursos. O sea, muchas de las cosas que hacemos son de manera voluntaria, claro, la gente va a dar charlas y no cobra nada, en fin, estamos en una situación un poco precaria. Cuando la LOE, la Ley Orgánica de Educación del 2006, ya recogía, por primera vez además, la necesidad de trabajar los temas de atención a la diversidad sexual y afectiva en las aulas. Quiero decir que esto ya estaba en la ley, ¿no? Y en la ley también estaba que es necesario trabajar en la línea de formación del profesorado, ¿no? Sí. Trabajar desde las aulas de manera específica y transversal con todos estos temas, en fin. Y bueno, nada, por recoger un poco lo que mencionabais también, lo que estamos viendo es que vamos a la dirección contraria. O sea, el ministro acaba de darle un giro a la asignatura de esta nueva que van a proponer, Sí, que sustituye Educación para la Ciudadanía, que precisamente una de las cosas que quita es la cuestión de la homofobia. Vamos por partes, gracias, porque Sí. has hecho todo un tratado Sí. de una pregunta que te hemos hecho. Le decía Pablo, el tema de la financiación, asociaciones, Sí. la lucha contra la homofobia. Sí, el tema está realmente mal porque no se dan ya subvenciones, por no hablar de los retrasos en lo que en los pagos que se deberían haber hecho y no se hacen. Entonces realmente lo que se consigue con eso es cargarse todo el tejido asociativo y todo el tejido social de gente activa, de gente que piensa, de gente que se cuestiona cosas. En ONGs pues hay un trabajo que se pierde y todo se tiene que sostener a base de la buena voluntad del voluntariado, etcétera, y claro, así siempre es más difícil. Entonces, pues es muy grave que se dejen de destinar recursos al movimiento asociativo de cualquier tipo. Y en este caso, pues las ONG LGTB, como somos nosotros, de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, pues no son ninguna excepción. Uh-huh. Y bueno, hablando precisamente de la homofobia y de la lucha contra la homofobia, ¿por dónde se empieza? Porque claro, es complicado. Pues bueno, en la educación... En la educación es lo fundamental. Es un buen principio, como ha dicho Gracia. Es muy importante que los docentes se mojen y realmente se cumpla lo que estableció la LOE, como ha dicho Gracia. No es una cosa ni siquiera opcional, ¿no? Está recogido por la ley que es obligatorio tratar en los centros educativos la diversidad afectivo-sexual. O sea, que no debe haber ni miedo por parte de los docentes, ni por supuesto denuncias, ni nada por parte de padres ni de asociaciones, como de hecho está habiendo. Y entonces, bueno, es importante que en las aulas se hable del tema, en las familias, por supuesto, y bueno, la educación es la base y luego, pues, yo creo que hay que ser, las personas LGTB tenemos que ser lo más visibles posible porque es el mejor activismo, ¿no? La visibilidad, el hecho de que te vean por la calle con tu pareja, de que en tu trabajo sepan que eres homosexual, que no lo ocultes, que hables de ello con naturalidad, porque al final la homofobia, como muchas fobias, en muchos casos se basa en una ignorancia, en el miedo a lo desconocido, en la ignorancia. Entonces, y la gente, esa ignorancia, ¿cómo se supera? Pues conociendo el tema. Entonces, mucha gente homófoba, pues al final deja de serlo gradualmente si va conociendo a un amigo, a un hijo, a un sobrino, a un primo homosexual. Se acerca a la realidad, ve que no pasa nada, que esa persona es, por supuesto, normal, natural, que no es nada impostado, que no hace daño a nadie, que la pluma no hace daño a nadie, que cada uno puede vestir como quiera, puede ser amanerado o no serlo, que nada de eso es perjudicial para nadie. Que no se pega, ¿no? Que no se pega, y si se pegara daría absolutamente igual porque no es nada perjudicial, como estoy diciendo. Sí, me refiero un poco, ¿no? Claro. Jugando al Ya, cliché. te entiendo. Sí, entonces pues yo creo que eso, la visibilidad es muy importante. Hay que hacer ese esfuerzo. Yo sé que cuesta mucho trabajo, pero hay que vencer ese miedo que muchos homosexuales tienen todavía a mostrarse tal y como son, y yo creo que ahí se consigue mucho, en el terreno de lo personal,
de ir ganando poco a poco espacios de visibilidad. Sí, gracias. Sí, bueno, claro, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Lo que pasa es que, fíjate, volviendo a hablar del sistema educativo, lo que estamos viendo es que, claro, por ejemplo, el profesorado está muy solo con estos temas, ¿no? Sí, en también, realidad eso también pasa. hay mucho miedo también todavía con la cuestión de que, bueno, a veces me van a identificar, van a pensar que yo soy gay o lesbiana por tratar de estos temas en el aula, ¿no? Claro. También, bueno, no podemos perder de vista, claro, el contexto es de lo que hablábamos antes de la precariedad laboral. Mucha gente que igual está interina en un instituto, pues dice, bueno, pues yo casi que estos temas ya los trataré cuando tenga la plaza, porque ahora ¿cómo me voy a exponer? O sea, hombre, no creo que a un interino pesan, le quiten la sustitución por esas cuestiones. Yo creo que también hace falta un poco de valentía, ¿no? Porque sí, pero espera, ¿no? que yo a lo que iba precisamente Sí, es eso, que lo que estamos planteando desde el profesorado es la necesidad de trabajar en red, ¿no? Y ahí estamos, claro. Bueno, yo creo que nadie puede decir que no somos valientes, precisamente, ¿no? Ya, no. Estamos trabajando en red, también estamos, bueno, pues trabajando con el alumnado a través de tutorías muchas veces, ¿no? Sí. Que bueno, que puedan pues vivir su sexualidad libremente, ¿no? Sin miedo a que les insulten o a que les agredan, ¿no? A veces también, claro, los centros, pues hay de todo, como ya sabemos, ¿no? Hay centros que bueno, pues tienen un proyecto educativo mucho más la línea de trabajar en cuestiones de diversidad, hay otros que no, no todo el profesorado es, digamos, amigable con estos temas, no todas las familias, en fin, que hay muchos elementos, ¿no? Y yo creo que una cosa interesante que nos tenemos que plantear es que no es solo las personas gays, lesbianas o transexuales las que tienen que visibilizarse y luchar, porque hay veces que puede estar en contextos que sean difíciles, ¿no? Sino que yo creo que también tenemos que cambiar el foco de análisis, como girar la cámara, ¿no? Y apuntar a la sociedad y hacernos la pregunta de ¿qué es lo que pasa en la sociedad actual española, en Castilla-La Mancha y a nivel estatal? ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad que no permitimos que gente diferente pueda manifestarse libremente en la calle, en su trabajo, con sus familias, etcétera? O sea, que yo creo que es una cuestión colectiva, que nos tendríamos que plantear todo el mundo qué es lo que pasa, que hay gente que tiene todavía que estar en el armario en los trabajos, que hay chavalines que están siendo agredidos en los institutos, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, claro, cada cual que ponga de su parte todo lo que pueda, ¿no? Pero yo creo que el foco a lo social es una pregunta interesante, ¿no? Sí. Precisamente estáis insistiendo en esto, ¿no? En hacer visible, en visibilizar. La educación es una de las formas, uno de los pilares básicos, pero también los medios de comunicación. ¿Cómo sentís en los medios de comunicación? ¿Se está tratando el tema con naturalidad, no? ¿También hay adoctrinamiento, como dirían algunos? Bueno, pues en los medios de comunicación hay un poco de todo. Hay desde quien lo trata bien, bastante bien, hasta quien no lo trata directamente, quien no recoge las noticias que se deberían recoger. Bueno, yo creo que se ha evolucionado mucho en los últimos años en España, pero siempre se puede mejorar. Y Gracia, ¿tú qué piensas? Sí, bueno, con los medios de comunicación tenemos una batalla interesante también, ¿no? Porque yo creo que en líneas generales es cierto que las cosas han ido cambiando, ¿no? Pero yo creo que todavía hay muchísimo estereotipo y bastante mofa, ¿no? Con el tema de gays y lesbianas, ¿no? O sea, pues en general, ¿no? Claro que luego hay excepciones, pero en general cuando sale un gay es qué gracioso es, o en fin, seguimos en la línea de esos estereotipos, ¿no? Salen muy pocas chicas lesbianas, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que lo interesante sería poder representar toda esa diversidad de una manera mucho más no sé, pues más natural, ¿no? Sin recurrir eso a fomentar esos estereotipos, ¿no? Sí, pero sin embargo también el hecho de que aparezcan, por ejemplo, en televisión, en series de televisión, en medios de comunicación, también es una forma de romper, ¿no? Con esa barrera. Nosotros hemos buscado dos ejemplos para hacernos una idea y para entablar también un poco esta tertulia de personajes gays en televisión, en dos series muy conocidas. Una más antigua, Aquí no hay quien viva, todo el mundo conocerá, o prácticamente todo el mundo. La otra, un poquito más moderna, Física o Química. Vamos a escuchar unos fragmentos. Bueno, mira, ¿sabes qué, Fer? Que me da igual que no nos casemos hoy. Porque sé que eres el amor de mi vida y te quiero mucho, Fer. Yo también te quiero. Yo os declaro marido y marido. Fernando, esta chica es perfecta. Es guapa, es inteligente, tiene un buen puesto y se nota que te quiere. O sea que no le falta nada. Sí, un pene. ¿Qué tal? Mal. No sé qué hago aquí. Parezco un sufridor del 1, 2, 3. No te preocupes, que todo va muy bien. Mis padres están encantados. Y solo tus padres. Venga, dame un beso.
Fernando, tu padre. ¿Papá? ¿Puedo pasar un momento? Sí, aprovechando que yo tengo que ir a comprar. No, quédate. Quería hablar contigo. Eres gay, ¿verdad? Sí. Yo también. Dos ejemplos donde se aborda la homosexualidad en series. Claro, hay una distancia de años entre una y otra, con temas, claro, más actuales, quizá en los primeros audios que hemos escuchado, ¿no?, de la última serie. ¿Qué pensáis de esto? Pues bueno, esas dos series me encantan, son míticas, Física o Química y Aquí no hay quien viva. A mí personalmente me gusta bastante cómo está tratado el tema en las dos series, tanto Fer en Física o Química, bueno, Fer, David, los varios novios que les van surgiendo. Y en Aquí no hay quien viva, Mauri y su novio, ¿cómo se llamaba? Adrià Collado, bueno, el novio de Mauri. A mí me gusta bastante porque, por ejemplo, en la pareja de Aquí no hay quien viva se ve como una pareja muy típica en la que uno de los dos está más en el armario que el otro. Mauri en este caso es bastante visible, tiene también más pluma, es más amanerado y no lo oculta, lo cual está genial. Y también, claro, pues quiere que su pareja poco a poco vaya dando pasos, se haga visible. Entonces es un ejemplo muy realista que sucede muy, muy a menudo y también está bien porque bueno, los vecinos se ve como, bueno, hay cierta reticencia, pero los aceptan poco a poco, tal. Y el ejemplo de físico-química me parece muy, muy bueno y muy importante porque es un ejemplo de cómo en los institutos pues la visibilidad es difícil, pero bueno, se consigue poco a poco, hay gente que te apoya, gente que no te apoya, pero es una conquista paulatina que hay que ir haciendo y me parece bastante bien. Y luego también está el tema de cómo se representa la homosexualidad, de qué tipo de chicos sale. Hay un debate típico de desiderados o no amanerados. Y bueno, en este caso hay un poco de todo. Mauri es bastante amanerado, Fer, bueno, tiene su plumilla, y yo creo que David, por ejemplo, su novio no. Y yo creo que es bueno que se refleje toda esta diversidad, que los gays somos diversos y la mayoría somos un poco o muy amanerados y no pasa absolutamente nada. Eso no es nada oprobioso, no es nada vergonzante. Y hay que mostrarlo exactamente igual que se muestra al gay machote que pasa por heterosexual. Y sin embargo, gracias, no sé si conocías las series. Imagino que... sí, las conozco. La verdad es que veo que las he seguido un poquito menos que Pablo, pero sí las conozco, Pablo Yo muchísimo. Pero es curioso, es verdad, el papel de la mujer va quedando también relegado en un segundo plano. Hemos intentado buscar ejemplos, no es tan fácil, ¿eh? De lesbianas en series, quieres decir. Sí, la verdad es que ha habido bastantes menos. Yo creo que es un reflejo pues de la sociedad, ¿no? La visibilidad lésbica siempre es más difícil, están más discriminadas y tal. Sí, a ver si poco a poco la cosa se va animando. ¿Qué opinas? Gracias tú. Sí, yo creo que lo interesante es que la televisión, las series en este caso, ¿no?, o el cine en general, pudiera ser ese espejo de toda esa diversidad, ¿no? Porque claro, lesbianas somos muy diversas, los gays también, los transexuales, pero los heterosexuales también, ¿no? Tú imagínate que hubiera una serie en la que contaran cómo son los heterosexuales. Pues claro, eso es súper difícil que luego los heterosexuales se vieran reflejados, dirían, ay, pues yo igual me veo en este personaje, pero en este no. Claro, o sea, la cuestión está en que hay muy poquitas ocasiones en las que salen personajes que abiertamente son gays, lesbianas, transexuales, y claro, la gente se queda como, qué difícil es verse representados. Estoy pensando, por ejemplo, en chavales más jovencillos, ¿no?, que están saliendo del armario y tal. Lo interesante sería que aparecieran en muchísimas más situaciones, que apareciera toda esa diversidad, que ser gay o lesbiana, pues bueno, pues puede ser guapo o no, afeminado o no, tener pluma o no, ser majo o no. O sea, quiero decir que no es tampoco un plus de nada, ¿no? Sí. Y yo creo que eso sería lo interesante. Y bueno, yo creo que estamos a años luz de esa situación. Por ejemplo, en el caso de las chicas o en el caso de las personas trans, realmente, pues no, los medios siguen devolviendo una imagen muy estereotipada, ¿no? Y bueno... Habrá que seguir trabajando, ¿verdad?, para ir cambiando poco a poco. Sí. Muchísimas gracias a Pablo Nicolás, también a Gracia Trujillo por habernos acompañado, haber entablado este debate. Siempre es bueno el debate, el análisis, la tertulia, y sobre todo pues para visibilizar. Gracias a ambos. Nos vamos a quedar, Pablo, ¿a ti qué te gusta? Con la banda sonora de la serie. Vale, perfecto. Física o Química. Me encanta. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Es física o química la mitad de lo que hemos vivido.
más me importas, menos. O eso digo cuando bebo, aunque sienta que me muero cuando os veo juntos. Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva. Es física o química, la mitad del... Cadena SER Castilla-La Mancha.